como lo mencionó la compañera, existía deuda, así como el déficit público, siendo uno de los principales problemas macroeconómicos en Europa, empeorando hasta convertirse en un debacle financiero mundial en el año de 2008 y ya siendo en el resto y alcanzando en el resto de los países de la Unión Europea variaciones causando déficit tributarios en los países en los periodos de 2009 a 2012. Si nos ubicamos en un enfoque de microentorno, es decir, Latinoamérica, nos encontramos que explícitamente en los casos de Huánuco, Perú, nos encontramos que tuvo una tendencia creciente su presupuesto, que pasó de una aprobación de 454 millones a 2.712 millones, causando una drástica crecimiento de un 497% en el periodo de 2005 a 2008. En el último punto se registró un presupuesto casi 5 veces mayor de lo presupuestado. Si nos ubicamos en el caso de Honduras, tenemos que, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, los gastos de consumo presentados en los estados financieros, al compararlos con los previamente aprobados, mostraban una diferencia de 12.9 millones. Al igual, no se presentó ninguna nota explicativa en los estados financieros que aclarara esta diferencia. Y al final encontramos siempre una consecuencia y un efecto. Valga la redundancia, estas causas son las que producen las variaciones y estas variaciones producen efectos y estos efectos tienen que ser cubiertos ya sea por créditos suplementarios y o aumento de la deuda acumulada, si es que ya existiese, que en la mayoría de estos países ocurre, o si no con una nueva deuda ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En cuanto al marco teórico, ¿verdad? Tenemos lo que es la teoría de imprevisión del autor Lorenzo de Massa. En sí, ¿qué nos dice esta teoría? Bueno, el autor nos dice que el objetivo principal de esta teoría es la relación con la extinción o en sí la modificación de las obligaciones acordadas. Relacionando, ¿verdad?, esto ya con el presupuesto, se presentan, ¿verdad?, nos dice que se presentan hechos o acontecimientos que modifican modifican en sí lo que es la esencia o las condiciones de también encontramos en variaciones como ser ejecución, efectos, perturbación. En ejecución nos queremos dar en sí a entender qué se espera de este presupuesto, qué pertinencias puede tener ¿verdad? En efectos, cuáles son las consecuencias que puede provocar su mala ejecución, ¿verdad? Y en perturbaciones, cuáles fueron los hechos o acontecimientos que variaron para que este presupuesto se viera afectado. Como siguiente punto encontramos el marco conceptual en el cual nos podemos detallar diferentes conceptos para tener un panorama más claro y entendimiento sobre el tema, que pueden ser desde imprevisiones, variaciones, normativas, negligencias y desequilibrio, por ejemplo, por mencionar un caso. En el marco legal tenemos la ley que ampara, que es el órgano de presupuesto general de la República de Honduras, donde esta ampara y le da legalidad a todo lo relacionado con el presupuesto público. Precisamente lo que es en el artículo 19, ¿verdad? Esta nos habla del presupuesto del ingreso, que esta debe presentar un informe que justifique las variaciones que se encuentren en lo presupuestado. Y en el artículo 46, que nos habla sobre el informe de resultados físicos y financieros, esta establece que las variaciones encontradas en el presupuesto deben ser investigadas y explicar cuáles fueron las causas que provocaron dicha desviación. En el marco filosófico encontramos el pensamiento de Adam Smith, un clásico economista y filósofo y uno de los mayores exponentes de la economía clásica y la filosofía de la economía, en el cual dice que el único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado, haciendo referencia a todo esto que venimos hablando anteriormente. Base a todo lo que se ha explicado, ¿verdad?, a lo largo de la presentación, se realizó en sí lo que es la materia de congruencia, cual se utilizó información relacionada, ¿verdad?, con lo que es la teoría de la imprevisión, que nos ayudó en sí a encontrar lo que son los objetivos, preguntas, hipótesis, variables y el tipo de investigación que se destacó.
En el diagrama de las variables encontramos, tomando como inicio lo que es la variable independiente, que es la imprevisión, encontrándose tres variables dependientes, como son la ejecución, los efectos y la perturbación. La ejecución contiene dimensiones como la normativa, la planeación y la evaluación, siendo los efectos manteniéndose un déficit presupuestario, efectos financieros y riesgos como posibles amenazas. En la perturbación encontramos casos como el desequilibrio, errores y omisiones y negligencia. Bueno, siguiendo con lo que mi compañero explicó, ¿verdad? En la operacionalización de las variables se detallan en sí lo que son las dimensiones con sus respectivos indicadores, estos sirviendo, ¿verdad? Sirviendo para desarrollar y elaborar en sí los ítems para las encuestas. En las hipótesis encontramos nuestra hipótesis nula, que se fundamenta en la variación por imprevisiones en el incumplimiento del presupuesto público son debido a acontecimientos fortuitos en los hospitales públicos de la región metropolitana. Sin embargo, siempre nuestra hipótesis alterna se sigue manteniendo en que la variación de las imprevisiones en el incumplimiento del presupuesto público no son o no se debe a acontecimientos fortuitos en los hospitales públicos de la región metropolitana. Bueno, en cuanto a nuestra sesión de investigación, será con un enfoque cualitativo, ¿verdad? Debido a las definiciones del problema y el objetivo de la investigación, con un alcance exploratorio, ya que se ayudará a ampliar lo que es el tema de investigación, ¿verdad? Con un tipo de diseño no experimental transaccional, debido a que la recolección de datos será en un momento determinado. Nuestra población serían los hospitales públicos de la zona metropolitana del Valle de Sula. En nuestro caso no sería en sí una muestra, sino un censo, debido a que solo se encuentran 6 hospitales públicos, incluyendo estas clínicas periféricas, ¿verdad? Lo que es del Instituto Hondureño, perdón, de Seguridad Social. Nuestro instrumento que utilizamos es el método de encuesta. La técnica sería lo que es la recolección vía virtual o vía telefónica. En fuentes se utilizaron como referencia tesis, artículos, informes y la recolección aplicada de la encuesta a nuestra población, ¿verdad? Y por último tenemos lo que son las limitantes, que se presentan lo que es el tiempo, pandemia COVID y la recolección de información. Actualmente nos encontramos en la semana 7, presentando el capítulo 1, 2 y 3, y faltan por recorrer 6 semanas, y esto conforma nuestro cronograma de actividades. Por último, ¿verdad? Nos presentamos el compañero Jeffrey Reyes, 21 años, es pasante universitario de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas y labora en Industria Chamber. El nombre de mi compañera tesista es Jennifer Natalia Elvir Díaz, ella tiene 23 años, es pasante universitario de Contaduría Pública y Finanzas. Muchas gracias. Muchas gracias. 15 minutos exactos. ¿Verdad, Liz? Cabalito, ¿va? Sí, pero me faltó de ver ahí algunas cosillas. Permítame. Póngame ahí desde el inicio. Ahorita comparto de nuevo, Liz. Ahí. Desde el inicio. Mire, pienso que pudieran colocarle ahí en ese título tratamiento de variaciones por inversiones en incumplimiento para darle más realce. Pero déjenlo así nada más ahorita, no me vayan a hacer ningún cambio. Ustedes anoten ahí, no hagan ningún cambio, ustedes anoten por ahí los comentarios para que los vayan a modelar, tal vez si el tratamiento de variaciones sea... Lo voy a agregar como comentario, Lick, así para que no se modifique. Es que no tengo mucho tiempo, anótenlos después. Vámonos a los antecedentes. En los antecedentes, justamente, eso es lo que yo esperaba escuchar. No solamente decir, ay, sí, y tuvieron problemas con las variaciones. No, ¿qué hicieron? ¿Qué tratamiento se le hizo a esas variaciones? Yo escuché muy poco ahí. Por ejemplo, se excedió en tanto, sí, pero
qué hicieron con ese exceso, de dónde cubrieron esos excesos, cómo hicieron para cubrir esos excesos y eran situaciones fortuitas que debían de ser cubiertas, pues. Hubo una parte, Lick, y yo lo mencioné como consecuencia en el marco referencial que fueron cubiertas por créditos suplementarios. No, es que en el marco referencial, permítame. Una cosa es que están confundiendo los antecedentes con el marco referencial. En el marco referencial tienen que presentar investigaciones realizadas, el objetivo de la investigación y los resultados de esa investigación. Eso es lo que deben de presentar en el marco referencial. Y yo sentí que en el marco referencial lo estaban haciendo como un acontecimiento. Okay. Entonces, sí, tienen que hacer esos cambios. Y aquí en los antecedentes es donde presentan qué tratamiento se le está dando a esas variaciones o qué tratamiento se le dio en esas variaciones. No solamente hablar del golpe de Estado. El golpe de Estado no me interesa a mí. Lo que me interesa saber es cuánto se sobregiró del presupuesto y qué tratamiento se hizo en ese sobregiro del presupuesto. ¿De dónde salieron los fondos? ¿O de qué partida? ¿Cómo hicieron para tocar esas partidas presupuestarias? En esos términos deberían de estar hablando ustedes en esos acontecimientos, en esos antecedentes. De acuerdo, Liz. Tomaremos en consideración eso. En la siguiente tienen que, está muy bien planteado, pero tienen que practicar la congruencia, no es solamente decir, y aquí la palabra clave, y aquí la teoría, no. Está bien, este es nuestro planteamiento, la investigación se está realizando con la teoría de imprevisión, que más adelante se hablará de ella. Tenemos un enunciado que lo encontramos es que mire, usted habla de ese enunciado, usted tiene que hablar allá en los antecedentes, tiene que enfatizar de ese incumplimiento del presupuesto debido a acontecimientos fortuitos. Fíjense que más bien no es el incumplimiento, es el tratamiento de las variaciones el tratamiento de las variaciones del presupuesto debido a acontecimientos fortuitos. Ese debería de ser su enunciado. Y enfocar en esos antecedentes, en el tratamiento de esas variaciones. Ahí tiene que enfocar. Tienen que hacer ese cambio. Incumplimiento por tratamiento, ¿verdad, Liz? No. Tratamiento del presupuesto, tratamiento de variaciones del presupuesto debido a acontecimientos fortuitos. Tratamiento de variaciones en el presupuesto debido a acontecimientos fortuitos. Sí, Lick, solo una consulta. Si colocamos el tratamiento de las variaciones, no estaríamos la palabra clave. Sí, la palabra clave entonces se explica. Ok, explica. O explica. Entonces ya quedaría una sola palabra ahí. Ok, comprendo. Sí. Muchas gracias. Entonces ustedes vienen aquí y dicen, ok, presentan los antecedentes y deben enfatizar en cuál fue el tratamiento que se le dieron a esas variaciones en cada uno de esos casos. Entonces, si lo menciona de esa manera, viene y cae usted en esta diapositiva y esta diapositiva la puede presentar así. Como se escuchó en la diapositiva anterior, mi compañera enfatizó en el tratamiento que se le dieron a esas variaciones en cada uno de esos supuestos debido a acontecimientos fortuitos. Partiendo de ahí, entonces formulamos nuestra pregunta utilizando la teoría imprevisión.
y nuestra formulación queda de esta manera, que no lo veo ahí. ¿Cómo queda la formulación? No tienen la palabra, le hace falta ahí la palabra con la que formularon. Es que ahí donde dice determinar y arribita deben de colocar la palabra con la que preguntaron. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Él considera. Entonces, considera y lo ponen entre signos de interrogación. Y entonces ustedes dicen, como dijo mi compañera ya en los antecedentes, como lo enfatizó, existen en las diversas variaciones al presupuesto, existen diversas formas de tratar esas variaciones. Partiendo de ese enunciado, entonces nos formulamos la pregunta para iniciar la investigación. Determina, dicen ustedes, o representa la imprevisión, una explicación hacia las variaciones del presupuesto debido a acontecimientos fortuitos en los hospitales públicos de la región metropolitana del Valle de Sula, y el objetivo específico, y ese sí lo tienen que leer también, determinar si la imprevisión representa una explicación al tratamiento de las variaciones del presupuesto debido al acontecimiento fortuito en los hospitales públicos de la región metropolitana del Valle de Sula. En ese mismo sentido quedarán las preguntas y objetivos específicos, nada más que utilizando las variables que son ejecución, efectos y perturbaciones. Pero aquí les hace falta en ambos. En los objetivos específicos no pueden utilizar dos verbos. Aquí están utilizando dos verbos, al parecer. Sí, es que me llama la atención